El día de hoy tenemos el Manifiesto Comunista escrito por Karl Marx y F. Engels. Estos dos amigos que escribieron a petición, Karl Marx lo pidió a petición del Partido Comunista Internacional, este manifiesto para dar a entender cuáles eran las ideas que tenían ellos para el mundo. El libro está dividido en tres secciones, podemos así decir. La introductoria, donde se habla una especie de resumen de todo lo que se va a decir en el libro en los capítulos del 1 al 4. Es bastante interesante esta sección porque es una especie de preparativa para que tú lo puedas entender lo que vas a leer a continuación. Muy interesante, puedo decir que una muy buena bienvenida para iniciarse en la lectura del manifiesto comunista y entender en simples palabras lo que se quiere abarcar. A continuación, en la página 45 empiezan los prefacios de la página 45 hasta la 68. En estos prefacios se habla de manera histórica las traducciones y los sucesos históricos que han llevado a que el manifiesto comunista haya sido publicado y traducido en varios idiomas. Tengo que decir que la primera parte es muy interesante, pero esta segunda parte es lentísima, la encuentro que está completamente de más o que está mal puesta al centro, ya que yo esperaba de que la primera parte, que era preliminar para entender lo que iba a hablar, iba a ir directamente con el manifiesto comunista en sí. Pero no, nos meten este rollo al medio, que son unas cuantas páginas que de verdad aburre bastante. Yo de esta sección me aburrí bastante de leer, pero sí daba ciertas de lecciones de historia y de las traducciones que se ha hecho respecto al manifiesto comunista en otros países y por qué se hicieron. A la página 69 llega el manifiesto comunista como tal. Es decir, aquí se empiezan a expresar la idea del manifiesto comunista, burgueses y proletarios. Es el capítulo primero. En el capítulo segundo habla sobre proletarios y comunistas, haciendo una división entre los trabajadores y aquellos que son comunistas y que toman el poder y la decisión de luchar, para luego iniciar con el capítulo 3, literatura, socialistas y comunistas. Aquí habla sobre algunas versiones de distintos países, digamos, escritores que han escrito respecto al socialismo y al comunismo. En la parte cuarta, como podemos ver, actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Ya esta última es bastante corta, que es prácticamente una hoja, una plana y media podríamos así considerar, en la cual termina con su famosa frase: proletarios de todos los países unidos. El libro hace lamentablemente poca mención a lo que es el fundamento tal de las propuestas comunistas, que voy a leer en la página 103. Aquí están, en la página 103, están en esta sección. Y leo: expropiación de la propiedad territorial y aplicación de la renta de la tierra a los gastos del Estado. Fuerte impuesto progresivo. Abolición del derecho de herencia. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y rebeldes. Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco Nacional con capital del Estado y régimen exclusivo. Nacionalización de todos los medios de transporte. Séptimo, multiplicación de las fábricas nacionales y de los instrumentos de producción, rotulación y mejora de terrenos según un plan general. Octavo, proclamación del deber de trabajar para todos, creación de ejércitos industriales, en especial en el campo. Noveno, combinación de la explotación agrícola e industrial, medidas dirigidas a hacer desaparecer de forma gradual la diferencia entre el campo y la ciudad.
Décimo, educación pública y gratuita para todos los niños, abolición del trabajo infantil en las fábricas, bajo su forma actual, régimen de educación combinado en la producción material, etc. Estos 10 puntos que son claves, que son las propuestas en esa época del marxismo, que están inspirados por el 1800 y tanto, 1830 por allí. Estos 10 códigos, digamos, o ideas propuestas por Karl Marx, lamentablemente no se desarrollan del todo en este libro. Menos se desarrolla su idea del capital, el cual sí menciona que solamente el señor Marx alcanzó a escribir el primer tomo, o la primera parte del 3, de su teoría del capital, sobre la plusvalía del trabajo. Y el señor Engels está unos cuantos años, me parece unos 30 años, aún continuando vivo, publicando y esparciendo las ideas de su amigo Karl Marx. El manifiesto del Partido Comunista es un libro muy interesante, bastante corto, tengo que decir que yo me saltaría a la parte intermedia. Y tengo que además decir de que cumple ciertas verdades como también manifiesta algunas mentiras. Algunas verdades sí, porque al parecer el marxismo sí ha ayudado a la sociedad, ha creado ciertos derechos, como se explica de hecho en este libro cómo se luchó por bajar la jornada de trabajo, por eliminar el trabajo infantil, por además crear derechos laborales, sindicalistas, etcétera, etcétera. No quiero entrar tanto en ahondar en esos temas, pero también además tiene un punto negativo, creo yo. Uno sería la vaga explicación de los 10 puntos que debería conseguir un país para transformarse en comunista. Pero lo segundo es que al parecer, digamos, abusa de algunas cosas que no son del todo, al menos yo puedo pensar 100% ciertas. Y algunas partes del libro de verdad que me dejan un poco dudoso a las ideas que tenía el señor Marx. No sé si hoy en día es 100% aplicable, ya que en la parte 3, cuando se habla de literatura comunista, me parece que habla sobre la literatura comunista utópica, una visión del comunismo en el cual las personas, el líder máximo, que es el estatista, abusa de su poder. Y es por lo general lo que ocurre en todos los estados comunistas. Tenemos a un central, a una cabecilla que va con esta idea comunista o socialista, pero una vez alcanzado el poder no separa esa barrera entre burguesía y proletariado, ¿bien? Sino que hace más honda la división y se beneficia de ello. Y es así como siempre ha ocurrido en muchos de estos, digamos, muchos países comunistas. Hay que entender que también tiene un ataque respecto al capitalismo, en la manera en que la sobreproducción, la riqueza desmedida, como mencioné anteriormente, la separación o diferenciación a veces tan estricta que hay entre trabajadores que viven para trabajar y los super ricos que no trabajan, ya que alguien trabaja y crea, digamos, entre comillas, valor, capital, a través de su esfuerzo. En sí, sí tiene ciertas teorías que son muy interesantes, pero no creo que sean 100%, digamos, idóneas o no son 100%, digamos, entre comillas, planteable en una sociedad actual. Me parece sí muy bueno, lo puedo recomendar, muy cortito, muy, digamos, un poco. Yo esperaba así algo un poco mejor. Este fue el manifiesto del Partido Comunista escrito por Karl Marx y además continuado por el señor Engels.